Hola, déjeme presentarme. Soy Carolina Cáceres Rueda, una estudiante de licenciatura en Ingeniería Química cursando Física 3. El día de hoy vengo a hacer una pequeña introducción al tema número 25 del libro de Serge Szymanski, el volumen número 2, el cual corresponde a corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Podemos decir que una corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región a otra. Incluso en las situaciones electrostáticas donde no hay corriente y aún en esas condiciones, podemos decir que existen electrones libres dentro del material conductor. Electrones que pueden contar con un movimiento aleatorio, pero que no tienen corriente. ¿Qué pasaría si estos electrones sí se cargaran y si estableciéramos un campo eléctrico que suministre una fuerza eléctrica? Las partículas experimentarían colisiones frecuentes con los iones masivos. Es decir, si está la partícula en un punto B, sufrirá una variación mínima delta B, es decir, que se mueve. Esto se le conoce como una velocidad de deriva. Aunque podemos decir que la llamada deriva de las cargas en movimiento puede interpretarse en trabajo y energía, todo esto se realiza en un supuesto de que se mueve en función de una carga positiva, y este movimiento o dirección se le conoce como corriente convencional. Aunque realmente la corriente no es un vector, y decir que tiene una dirección es solamente para poder ubicarnos al momento del análisis. Corriente, velocidad de deriva y densidad de corriente. La corriente puede ser explicada en términos de la velocidad de deriva de las cargas. Si consideramos que están en la misma dirección que el campo eléctrico, así como la existencia de muchas partículas como una concentración de n partículas, las cuales tienen una misma velocidad en un mismo periodo de tiempo y que pasan todas por un área específica, en este caso la de un cilindro, podemos obtener la siguiente expresión, de la cual podemos obtener la definición de corriente. Así que, ¿qué sería la densidad de corriente? De esta corriente que acabamos de sacar sobre su área transversal. Podemos decir que la densidad de corriente describe cómo las cargas fluyen en cierto punto. Por lo tanto, se le puede atribuir como un vector. Por otro lado, tenemos el concepto de resistividad, el cual, bajo condiciones específicas, materiales y temperaturas, la razón de las magnitudes del campo eléctrico y de nuestra densidad de corriente es constante. Una relación que se le conoce como la ley de Ohm, que nos explica básicamente un modelo idealizado donde la relación de estas magnitudes es la resistividad, teniendo un carácter proporcional. ¿A qué me refiero? Cuanto más grande sea la resistividad, mayor será el campo necesario para causar una densidad de corriente. Por otro lado, también podemos decir que la resistividad está muy ligada a lo que es la temperatura, sobre todo si hablamos en conductores metálicos, aunque sería todo un caso contrario si nos referimos a ciertos materiales como el grafito. Aunque existe una confusión entre resistividad y resistencia, el segundo término aparece a causa de que calcular las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente no es muy sencillo que digamos. Por lo tanto, se coloca una situación ideal en la cual se involucra el potencial en una situación donde el campo eléctrico y la densidad de corriente son uniformes a lo largo de un conductor, generando ecuaciones que nos permitan decir que la resistividad, es decir, ρ, es constante y que la corriente total es proporcional a la diferencia de potenciales. Por lo tanto, la resistencia puede entenderse como la diferencia entre potenciales y la corriente. Suele identificarse como la ley de Ohm, pero es importante entender que el contenido real de la ley de Ohm es la proporcionalidad directa con un diferencial de potencial con respecto a la corriente o a la densidad de corriente con respecto al campo eléctrico. A continuación vamos a hacer unos cuantos ejercicios en nuestra fiel pizarra improvisada. Unos ejercicios que van a tener relación con lo que hemos hablado anteriormente. Para entrar en más detalle, vamos a realizar unos ejemplos a continuación para que puedan ver la relación que existe entre la densidad de corriente y la velocidad de deriva en un alambre. Si decimos que un alambre de cobre del número 18, el calibre
tiene un diámetro nominal de 1.02 milímetros y conduce una corriente constante de 1.67 amperes para alimentar una bombilla de 200 watts. La densidad de electrones libres es de 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Determine las magnitudes de A, la densidad de corriente, y B, la velocidad de deriva. Como ya se conoce la corriente y las dimensiones del alambre, fácilmente podemos ir directamente a emplear la ecuación para calcular la magnitud de la densidad de corriente y de ahí poder encontrar la velocidad de deriva. Si nos referimos de un alambre, entonces podríamos asemejarlo a un cilindro. El área de la sección transversal en un cilindro sería A igual a pi r cuadrado, pero al tener el dato del diámetro nominal, es preferible manejar el área en diámetro. Y al ver que el dato de la corriente se nos da en el sistema internacional, es preferible mover todas las unidades a ese sistema, por lo cual se le hace la conversión al diámetro de milímetros a metros. Con este cálculo realizado podemos pasar a la ecuación dada por el libro para encontrar la magnitud de la densidad de corriente. Tenemos la corriente que está en amperes y tenemos el área. Todo está en el mismo sistema de unidades, así que podemos resolverlo. Con este dato calculado y la ecuación proporcionada por el libro, podemos encontrar lo que es la velocidad de deriva según la siguiente ecuación, la cual nos solicita la densidad de corriente, la densidad de los electrones libres y la carga. ¿De qué? Del electrón. Aunque el enunciado no proponga esta información, fácilmente se puede recurrir a los apéndices del Szymanski, donde encontramos la carga de un electrón. Con todos nuestros datos en el mismo sistema de unidades, podemos calcular al fin lo que es la velocidad de derivada. El siguiente ejercicio es el 25.21. Un cubo de aluminio tiene lados cuya longitud es de 1.8 metros. ¿Cuál es la resistencia entre dos de las caras opuestas del cubo? En este caso, y por la simplicidad de los datos que nos otorga el enunciado, vamos a utilizar la ecuación que relaciona la resistividad con la resistencia, tomando en cuenta que el área de un cubo simplemente es la multiplicación de sus lados. Si los lados los denominamos como L, el área sería L al cuadrado. Utilizando la ecuación que relaciona la resistencia con la resistividad, podemos encontrar la resistividad del cubo mediante tablas, ya que el enunciado nos especifica que se trata de un cubo de aluminio. Obteniendo un resultado que está a la menos 8, podemos decir que la resistencia en este caso es muy pequeña. Y esto se debe a la longitud de las caras del cubo, teniendo así una resistencia ligada a las dimensiones del sistema. Esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención.